Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarles. Soy Miguel Antonio Gutiérrez Guareca, director general del Colegio Comprender, y en esta ocasión me da mucho gusto saludarlos aquí desde el estudio de grabación de nuestro podcast. En este podcast, como ustedes lo saben, vamos abordando diferentes temas, tópicos referentes al derecho y los vamos abordando a partir de con la colaboración de nuestros invitados. Y el día de hoy, pues me siento bien contento de tener la participación de una persona que es un jurista bastante joven, que ha tenido una gran trayectoria como juez y como parte del Poder Judicial Federal. Y bueno, me refiero principalmente al maestro César Hernández. ¿Cómo estás, maestro? Buenos días. Un gusto saludarlo, doctor. Es un placer estar aquí, usted, y listo para charlar sobre temas muy interesantes del derecho penal y también el procesal penal. Y como dice usted, sin tanto rollo, Sí, maestro. vamos a ir directo al punto para que la gente se sienta contenta hoy. Sí, así es. Precisamente cuando usted hace sus cápsulas en su canal de TikTok y todo esto, dice, bueno, sin tanto rollo. Esta frase, maestro, ¿qué representa? Que es una expresión muy mexicana, ¿no? Esta parte. ¿Qué damos a entender con esto, maestro? Sí, damos a entender que los abogados somos muy rimbombantes al momento de hablar, nos encanta usar términos que nadie entienda para decir que el conocimiento es bastante elevado y muchas personas, cuando alguien le explica algo en palabras simples, ya se queda con la idea de que comprende a qué se enfrenta, de qué se trata el asunto, y por eso trato de ir una cápsula de 2 minutos máximo en temas que aparentemente son complejos y que por qué no sí lo son, pero tratamos de simplificarlo. Esa es la idea, que el conocimiento sea para todos. Sí, yo creo que al final del camino, cuando uno tiene esa capacidad de poder decir en palabras simples algo que es complejo, es porque finalmente uno ha llegado al entendimiento conceptual o práctico del tema del que se habla. Cuando le damos vueltas y vueltas, como que a veces no se tiene muy clara la idea. ¿Qué opina usted de esto? Eso es cierto. Cuando alguien explica algo en palabras coloquiales, no significa que lo banalice, porque pasa mucho eso. Así es. Explicar algo en palabras simples significa que tú ya comprendes la complejidad de las circunstancias. Si tú explicas un concepto como jurisprudencia, pues debiste haber leído al menos algunos autores que te hablaban de teoría del precedente, de razonamiento probatorio, conocer la jurisprudencia de la corte, para explicarlo en palabras en las cuales no requieras acudir al famoso abogañol. Sí. Sí se requiere comprender lo complejo para ir a lo simple, porque si no, corres el riesgo de, aún en la simpleza, decir las palabras equivocadas. Así es, justo. Entonces, el manejo del lenguaje es muy importante. Estaba yo escuchando al maestro doctor, ¿no? Valadez, gran constitucionalista de la UNAM, que estaban por allá en un congreso haciendo estudios. Ya ve que él es una persona muy estudiosa del lenguaje, ¿no? Entonces, que se estaba promoviendo el tema del derecho humano al lenguaje claro, ¿no? Ujú. No solo en el tema jurídico. Decía él, bueno, una persona que adquiere un producto, pues tiene derecho a saber claramente qué está comprando. Un paciente de un médico y, por supuesto, un cliente de un abogado, ¿no, maestro? Sí, hay estudios incluso en otros países sobre ese tema, el lenguaje claro, donde una sentencia, una inteligencia artificial la traslada a un lenguaje coloquial. Se sigue trabajando en eso Sí. y nos damos cuenta que una sentencia de 100 cuartillas se puede explicar en 20 páginas. Sí. Así somos de complejos los abogados. Sí, yo recuerdo que en algunas ocasiones he hecho el ejercicio cuando vamos a hacer alguna impugnación, algún amparo, voy revisando la sentencia y con algunos marcatextos de diferentes colores voy marcando toda la parte del razonamiento, de la argumentación del juez, y de 100, 200 hojas a veces nos quedan 20 hojas, ¿no? Y todo lo demás pues son repeticiones innecesarias, pero que seguramente usted en esta trayectoria que tuvo como juez federal, en donde, según entiendo, estuvo casi 3 años ejerciendo el cargo, ¿verdad, maestro? Es correcto, desde diciembre de 2022, ya a finalizar cuando entregué el cargo en septiembre del año anterior. Una experiencia muy, muy bonita. Y ahí seguramente estos temas del lenguaje, que llegan los abogados y mucho rollo y no le dicen las cosas, ¿no, maestro? Cuéntenos un poquito de eso, a ver. Pasa mucho y las personas a veces desconocen que grabar una audiencia, un segmento de una audiencia inicial, una audiencia de juicio, cuesta mucho dinero al erario público, Sí, muchísimo dinero. Y para que lo gastemos en decir en 30 minutos lo que podemos decir en 5 es complicado. Dentro de la estadística que nos evaluaban antes,
era qué tanto tiempo te tardabas tú en una audiencia. No significa hacer las cosas al aventón para nada, Claro. pero sí hay que ser efectivos con el tiempo y con la comunicación. La comunicación efectiva tiene que ser clara, concisa, transparente, y las audiencias sí se reducen ampliamente. Entonces hay que trabajar muchísimo en la simpleza de cómo nos expresamos. ¿Cree usted que haya posibilidad de sacar como un promedio de tiempo? Por ejemplo, ¿cuánto dura una audiencia inicial en promedio? Sí, cada que nos notificaban una audiencia, venía tu estadística como juzgador. ¿Cuánto tiempo tienes en promedio de una audiencia inicial? ¿Cuánto Ok, tiempo tienes una audiencia de...? Y viene el promedio nacional y el promedio del centro de justicia. ok, Hasta donde me tocó ver las últimas notificaciones de las audiencias, el promedio nacional de una audiencia inicial era de 70 minutos. ok. Y el promedio del centro en donde nos encontrábamos, sí era mucho menor, 40 y tantos minutos. Tuve la fortuna, espero que así sea, no sé cómo me vayan las apelaciones que en las que ya no estoy, pero tuve la fortuna de que mi promedio de audiencias iniciales era de 30 minutos. Muy bien. Sí bajan, y mucho depende también de, valga la expresión, el colmillo, el trato hacia las personas, porque también hay que tratar bien a las personas. No Claro. se trata de cortarlos por cortarlos, hay que ser muy empáticos y muy humanos. Sí, y ver si realmente la argumentación, la intervención de la persona va en el sentido adecuado. Yo, como litigante, me he percatado que nos cuesta a veces trabajo, a veces la presión del propio asunto, el cliente, muchas de esas cuestiones que uno va aprendiendo a dominar con la experiencia. Pero, ¿cuál cree usted, maestro, que sea como el área en donde los abogados tienen una oportunidad importante de mejora, en el sentido de cuando intervienen en las audiencias, quiero decir? En la oralidad, desde luego en la oralidad. Cuando en una audiencia el abogado se pone a leer o se pone a trae un documento preparado y casi casi te lo recita, tenemos que trabajar la oralidad, porque la oralidad, contrariamente a lo que muchos piensan, no se trata solamente de verbalizar y ya, Sí, porque si fuera esa la oralidad, pues entonces grabamos la lectura de todos. claro. La oralidad implica esto: entonación, pausas, sinergia, bajar la voz, subir la voz. Implica muchos aspectos en los que tenemos que trabajar. Hablar en público, oratoria, son áreas de oportunidad que todos necesitamos. Todos, y cuando digo todos, todos tenemos muletillas. Quien diga que no las tiene está mintiendo. Tenemos que trabajar en ellas. Oratoria y hablar en público, que son cosas distintas. Y que cuando se inició el sistema, por allá de el 2008, que fue la reforma constitucional, yo estuve capacitando durante muchos años. Muchos decían, ya se acabó la teoría del delito, ahora se trata de hablar bonito. Bueno, no estamos diciendo eso, porque una cosa es esta habilidad, esta destreza que tenga el abogado para poder verbalizar, como dice el maestro, pero con la debida oratoria, con una cuestión de entonación, pero obviamente en el fondo debe de haber un concepto claro de la teoría del delito, de las formas procesales, ¿no, maestro? Y la teoría del delito tan no se ha abandonado que está en el Código Nacional, malamente, porque es una cuestión Ajá, sustantiva. sí. Pero cuando un juez absuelve a una persona, tiene que explicar en qué causa de exclusión del delito se encuentra la razón por la cual dictó esa sentencia absolutoria. Y, por ejemplo, un abogado que diga, yo sé derecho penal y voy a las audiencias porque he estado en 1000 audiencias. Sí, pero a lo mejor de esas 1000 audiencias nunca viste términos relacionados, y hablaré al azar Sí, de figuras de derecho penal sustantivo: error de prohibición y error de tipo. A veces es una diferencia muy sutil, sí. pero tenemos que saber explicar en audiencia. Dolo directo, dolo eventual. Tenemos que saber teoría del delito, tenemos que saber expresarnos, y es una tarea que todos tenemos. Quien crea que ya lo sabe todo, pues ya desde ahí partimos de un error. Tenemos que seguir capacitándonos día con día. Estudiando la teoría del delito, que a mí me ha gustado mucho siempre. Este, Ahora, usted ya del otro lado, que ahora ya está litigando, ¿cómo le ha ido, maestro, en esta nueva experiencia? Todos los cambios se resienten al principio. Hoy puedo decir que me siento muy contento, muy agradecido con mis socios. Hace unos instantes estábamos platicando que es muy bueno tener otro tipo de perfil. Quien crea que únicamente estando en un solo perfil va a poder mirar todo el panorama, solamente ves una pequeña ventana de todas las paredes en las cuales nosotros podemos indagar. Estoy muy contento, me dedico 100% al área penal. Sería ya algo aventurado en este momento de mi vida cambiar de materia. Me he dedicado a esto
pues casi 16 años, ya sería mucho cambiar al civil, al laboral. Nos dedicamos 100% al derecho penal, a la prevención del lavado de dinero, delitos financieros, y es una experiencia muy padre porque la visión de juzgador sí es limitada comparada con la de litigante y voy a explicarme muy Sí, rápido. adelante, adelante, Como maestro. juzgador, tú armas un rompecabezas que las partes te dan. El litigante me da una pieza, el Ministerio Público otra, el asesor otra, y el juez tiene en su mente que armar un rompecabezas, armar y desarmar el asunto. Pero el abogado postulante, el que está en las audiencias, él tiene que crear la pieza. Ya te vuelves una especie de artesano del Sí, derecho, porque sí, tienes que buscar la manera en la que tú le vas a proporcionar una posible solución al juez, pero que sea congruente con el sistema jurídico. claro. Y esa parte de creatividad es algo que no te da el Poder Judicial. El Poder Judicial te da perspectiva, saber desarmar y armar un títere. Sí. Eso es algo que siempre voy a agradecer al Poder Judicial. Me enseñó a desarmar asuntos, pero armar asuntos es algo totalmente distinto. Ha sido un reto y muy apasionante porque comparto la experiencia con mis socios de cómo aprender a armar estas piezas. No, eso está bien padre porque yo creo que a todos los alumnos del Colegio Comprender les gustaría saber ahora cómo prepara una audiencia el maestro César. Por ejemplo, ¿cómo prepara ahora el maestro César una audiencia cuando ya no está del lado del juez, ¿no? Ahora es el litigante que se sienta enfrente y me quisiera imaginar que a lo mejor ya se ha topado ahí con jueces que eran sus compañeros antes. ¿Cómo va en ese sentido, maestro? Qué buena pregunta y me hace reminiscencia de algunas cosas que pasaron como juez. La preparación de la audiencia es únicamente ver el contexto de lo que ha pasado antes, si es que está dentro de nuestra carpeta judicial, y a escuchar y resolver sobre el tiempo. Sí. Las habilidades son distintas porque como juez tienes que tener escucha activa, anotar y estructurar al mismo Que tiempo. eso es lo que a mí me sorprende cómo lo logran. O Tiene sea, que ser muy, muy rápido. a mí me sorprende cómo logran esa parte los jueces, que a veces lo que a un abogado defensor a mí me llevaba a entender, o me lleva a entender 3, 4 días de estudio, el juez al vuelo la agarra. Sí. Qué increíble. Me sorprende mucho eso. Y sobre todo en los sistemas orales, ¿no? Laboral, penal y ahora con el código reciente en materia civil y familiar. Y ahora del lado ya como postulante la cuestión es distinta, porque ahora sí como postulante yo ya puedo ver la carpeta. Sí, claro. Yo me guío mucho en un libro que me encanta y se los recomiendo, el Manual de Litigación Penal de Gonzalo Rúa. Es una maravilla porque te explica cómo estructurar la teoría del caso. Lo que yo hago en mis asuntos es divido a segmento jurídico, fáctico, probatorio, veo qué extraigo de cada acto de investigación, si es que es un juicio. En ese momento delimito qué áreas de oportunidad quiere acreditar mi contraparte y qué áreas de oportunidad yo tengo en el juicio para dar con todo, porque algo que me enseñó el Poder Judicial es nunca dejes espacios en los contrainterrogatorios para que el testigo explique. No es tu testigo, ya que le explica la fiscalía. ¿Cómo lo preparo? Con documentos en donde segmento jurídico, fáctico, probatorio. Cuando son mis testigos, necesariamente tengo que platicar con ellos para que durante el juicio se sientan cómodos, sepan que van a estar ante una audiencia, sepan que van a estar ante un juez, sepan qué tipo de preguntas se le van a realizar. No se les puede aleccionar porque ya todo está en la carpeta. Claro. Pero sí es una preparación totalmente distinta. Es apasionante, requiere más tiempo, eso sí, requiere mucho más tiempo. A veces muchos quieren estar en la posición contraria, es decir, el litigante quiere ser juez. Sí. Y cree que es muy fácil ser juzgador y no lo es por el tema de que tienes que ser muy rápido, pero no te puedes equivocar. Y por el otro lado, también muchos que están en el servicio público creen que es muy fácil litigar, creen que es muy fácil de nada más pararte, creen que son comidas estar en el bar. No, pues no es eso, compañeros, compañeras. Se trata de ser paciente. Aquí ahora es al revés, armar el caso paso a paso. Sí, yo lo miro, por ejemplo, cuando revisamos las carpetas, por ejemplo, la parte fáctica, cuando reviso uno las declaraciones, por ejemplo, ¿no? Yo siento que una de las cuestiones que más he desarrollado es como esa intuición, como decimos, el colmillo, por ejemplo, pero del metalenguaje, ¿no? Porque hay cosas que están ahí plasmadas en la declaración, pero que uno mismo como abogado dice, a ver, aquí hay otras razones, hay otras cuestiones que de pronto uno como abogado defensor, en la propia causa, uno tiene que ir viendo cuáles van a ser esas sorpresas que te van a ir saliendo y que te va a sacar tu contraparte a lo mejor en juicio, ¿no? ¿Cómo ve esta parte, maestro? De la parte fáctica, de
de cómo se plasma en una declaración, que a veces el MP cuando toma la declaración, pues pone lo que él entendió, ¿no? A lo mejor ni siquiera es lo que quería decir el testigo, o luego llega el testigo y lo dice, no, es que yo no quería decir eso, pero a mí me dijo el abogado. ¿Cómo ves esa parte, maestro? Cambian mucho los papeles. Como juez eres el árbitro en el cual tú tomas lo mejor de cada uno y también las áreas de oportunidad de cada uno para tú decir por qué tiene razón uno y por qué no tiene la razón el otro. Como litigante y como postulante, tú ves una especie de estrategia. Sé que me puede pegar por aquí, sé que esto es algo que pueda afectar mi teoría del caso. Sé que si yo le pego por aquí, va a buscar una explicación. Y además tenemos herramientas que vienen no defectuosas, pero ya vienen con un sesgo. Sí. Tal como menciona, doctor, en el Ministerio Público, la entrevista es alguien te está dictando, le cambio las palabras para que a mí como Ministerio Público me quede mucho más claro y no está mal, digo, Sí. son estilos. Pero esa parte hay que trabajarla bastante ya desde el lado como abogado postulante, porque uno de los requisitos esenciales de la teoría del caso es que sea congruente o contemplativa todas las evidencias. Si lo que yo digo no tiene coherencia con algo que estoy en una entrevista que bien o mal está, entonces ya tengo una desventaja que puede tomar en cuenta mi contraparte. Siempre hay que buscar las palabras adecuadas, es lo que hago cuando me tocan este tipo de problemas. Bueno, es que esta palabra puede encontrar justificación de una u otra manera Sí. o la puedo solventar a través, si es mi testigo, a través de una nueva entrevista, que ojalá, Sí. que lo ideal es que no. Si no es mi testigo, bueno, a través de un buen contrainterrogatorio. Cada asunto es distinto, pero sí es indispensable que sepan que todo es perfectible. Si hay algún acto de investigación que no les agrada, como si ustedes fueran los oferentes de ese acto de investigación, se puede subsanar en una investigación complementaria. Si no es suyo, pues a trabajar en un buen contrainterrogatorio. Por ejemplo, en esto que estamos platicando, si lo ponemos, digamos, a la luz de lo que es el proceso, etapa de investigación, etapa intermedia, etapa de juicio. Por ejemplo, la función del abogado, porque ahorita lo que asumo es que usted está como defensor. Víctimas no. Sí, también como asesor, ¿También? pero son menos. Ok. Yo, la verdad es que traigo un chip muy, muy metido de defensor. Uno sabe que como defensor tiene que conocer todo el corpus juris de las víctimas para que las peticiones que uno haga, pues obviamente van a pasar un tamiz de lo que son los derechos de la víctima, ¿no, maestro? Sí, y pasa mucho en víctimas, asuntos de niños, niñas y adolescentes, que tienes que cuidar mucho que se haga conforme al protocolo para juzgar con perspectiva de infancia de la Sí. corte. Cuidar que si ofreces algo no sea contrario al protocolo. En temas de género, en delitos sexuales, tendrías también que verificar que no se incumpla tanto la Convención Belém do Pará o la CEDAW o el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Tienen que ser muy, muy cuidadosos y por eso ya la labor del postulante, al menos yo la miro así, como la de un artesano que va construyendo las piezas Sí, poco a poco y que tiene que ser muy cuidadoso porque si se equivoca no va a pasar. no. No va a pasar tu acto de investigación, no va a pasar tu medio de prueba y en el desahogo se va a complicar demasiado. Sí, lo decía porque finalmente ahora, y hay que decirlo, la Procuración de Justicia está difícil realmente asistir a las fiscalías, estarle dando seguimiento a una carpeta, incluso para las propias víctimas, ¿no? Estarle dando ese seguimiento es un viacrucis para muchas de las víctimas y para los asesores que deciden pues representarlas también lo es, ¿no? Es un trabajo muy amplio y a pesar de que parecería que las cosas están ahí para apoyar a la víctima que tiene esta cuestión de vulnerabilidad, de ser preferente, creo que las cargas de trabajo a veces son muchas. Pero a ver, maestro, ubiquémonos en la parte de la investigación inicial. A ver, eh, ¿cuál es la función, digamos, del abogado defensor? Aclaremos, ¿no? De un defensor cuando está en una investigación inicial. Vamos a suponer, por ejemplo, ahorita, pues ya una persona se enteró que está denunciado, no lo han llamado, ¿verdad? Pero ya sabe que hay una carpeta de investigación en su contra. ¿Qué hacer? Tenemos una primera problemática cuando solamente sé que estoy denunciado, porque difícilmente en la práctica te van a dar acceso a la carpeta de Sí, no, investigación. no, no te dan Y acceso. eso porque, por regla general, en términos del 218 del Código Nacional, hablamos de un sigilo hasta que no te detienen, hasta que no eres citado o hasta que no te generan algún acto de molestia. ¿Qué se hace en la práctica? A veces cuando alguien se entera es porque ya hay ese acto de molestia. Va el policía a Sí, decirte que por ahí te están investigando, van a preguntar a los vecinos.
En ese momento el Ministerio Público compromete el sigilo de la carpeta. Ahí tenemos que ir con todo para lograr el acceso a la carpeta. Primera cuestión. Segunda, delimiten si va a ser una defensa activa o defensa pasiva. No criminalicemos las defensas pasivas. En muchos asuntos se caen por una buena defensa pasiva. En síntesis, una defensa activa implica proponer una versión alterna de los hechos. Yo tengo una versión distinta que no es acorde con lo que acontece en la denuncia. O bien una defensa pasiva en la que veo en la carpeta que se llevó a cabo contrario al debido proceso, que de aquello que requería control judicial no lo tuvo. Esa es parte de lo que enseña la carrera judicial. Ir rompiendo el rompecabezas del MP. Ir tallando, ir golpeando los actos de investigación del Ministerio Público, y a través de una defensa pasiva también se pueden lograr buenos resultados. Yo partiría de eso. Mi primera decisión será, veo que hay en la carpeta, veo si tengo elementos para una defensa activa, sigo esa ruta de trabajo, o veo si tengo elementos para una defensa pasiva, sigo esa ruta de trabajo. Pero siempre nuestro punto de partida, y también se los comento a muchos que sean estudiantes que nos estén viendo, cuando vean una carpeta de 10, 15 tomos, no se abrumen, no se preocupen. A veces nos dan ganas hasta de llorar. Sí. Pero los puntos claves de cada carpeta, el ABC de la carpeta lo van a encontrar o bien en los acuerdos de judicialización o bien en la denuncia. De ahí es el parteaguas para que agarremos un toro por los cuernos tratándose de carpetas de investigación. Sí, y ahora con estos amparos, ¿no?, que se otorgan con efectos restitutorios, ¿no?, para que se pueda dar el acceso a la carpeta. Sí. Promueven el amparo y aunque no te hayan llamado, bueno, pues ya te dan el acceso a la carpeta. Yo he peleado mucho con agentes del Ministerio Público porque, bueno, sí te doy el acceso, pero muy raramente un agente del Ministerio Público dice, sí te doy el acceso, sí está como imputado en la carpeta, pero yo aquí te tengo como ciudadano que veniste a pedir informes y no le reconocen la calidad y empiezan con una serie de artilugios ahí que parecerían contraintuitivos de lo que es un sistema jurídico. Pero bueno, ya una vez que está esa carpeta y que viene la inminente judicialización, maestro, ¿cómo preparar la audiencia inicial? Y aquí tenemos dos supuestos, porque puede ser con detenido o puede ser sin detenido. Si es vámonos a la más fuerte, maestro. Con detenido, que ya son los trancazos. Los trancazos. Sí, cuando es un asunto con detenido, sí el tiempo está en contra. Si bien te va, tienes 2-3 horas para imponerte la carpeta de investigación. Y aquí viene mucho el debate de qué hago, ¿pido la duplicidad o no pido la duplicidad? Primer punto, si a lo mejor no tenemos la oportunidad de imponernos en su totalidad, pues sí, se sugeriría una duplicidad para imponerte y ver qué ofreces, datos o medios. Sí. Si te da oportunidad de imponerte en un asunto que es pequeño, hablaremos de portación de arma, hablaremos de posesión simple, algo que la carpeta sea de un tomo, pequeñito. ¿Te da tiempo de imponerte? Sí. Y aquí el problema es que tienes que prepararte para 3 enfrentamientos de cajón. Control de detención, vinculación a proceso y medida cautelar. Si te concentras solo en el control de detención, es muy probable que al perder en esa parte de la audiencia ya se note que no se está preparado para las siguientes. El primer consejo es buscar la manera de abordar los 3. Las 3 son importantes. Si obviamente el resultado es favorable en el control de la detención, pues tu cliente va a estar muy agradecido. Si es en vinculación a proceso, bueno, seguirá sujeto de investigación o no, depende si tiene efectos de sobreseimiento. Y en la medida cautelar, la libertad de la persona es lo que está en juego. Yo aconsejaría preparar los 3. Cuando hablamos de control de detención, centrarnos mucho en 2 figuras que son un poco olvidadas actualmente dentro del sistema jurídico mexicano: niveles de contacto, controles provisionales preventivos, ver si por ahí hay alguna oportunidad de establecer que no se acredita la flagrancia por transgresión a esas tesis de jurisprudencia. También en vinculación a proceso, mucho debatir el tema del estándar, este debate de si es mínimo o no. Sepan que no es mínimo, es un estándar de suposición razonable. Y en el tema de la medida, pues ver qué riesgo procesal es el que nos pueden fincar a nuestros patrocinados y enfocarnos 100% en ese riesgo procesal. No podemos dejar ninguna de las 3 arenas. Yo sugeriría enfocarnos a los 3 y en esas figuras específicas en cada área. Porque, por ejemplo, maestro, hay algo que se toca mucho en la academia, la figura de la imputación, por ejemplo, ¿no? Que vienen las precisiones. ¿Es conveniente hacer las precisiones cuando uno sabe que no te lo van a poder precisar como defensa? O, digamos, pedir prestaciones a sabiendas de que te van a decir, sí es esto.
¿Qué opina usted ahí, por ejemplo? Porque, digamos, esto después se los puede uno cobrar en la vinculación, ¿no? Por ejemplo, si yo le pido una precisión en la imputación y le pido 5 o 10 precisiones y no me las hace correctamente el agente del Ministerio Público para efectos de la delimitación del hecho, ¿ahí qué opina usted como estrategia? Hay una perspectiva de muchos abogados donde dicen, yo no pido precisiones porque es corregirle la plana al Ministerio Público. Eso lo he escuchado en talleres de Sí, litigación que he impartido. Sin embargo, sí, por regla general aconsejo no pedir precisiones porque te pueden subsanar ciertos errores que tenían. La única excepción para pedir precisiones sería reafirmar errores del Ministerio Público. Que el Ministerio Público diga, en calidad de administrador único, aunque no tenga esa calidad, ¿qué se hace o se aconseja en los libros de litigación? Sobre todo les recomiendo la colección de Alberto Binder, es muy buena. sí, buenísimo. Sí, buenísima. Ahí van a tener que ahorrar bastante porque sí es una colección bastante cara, pero vale la pena. Son libros que tienen que estar sí o sí en su biblioteca. Y en esos textos se recomienda, a ver, si tú ya viste un error, trata de que se replique. Nada más para reafirmar, Ministerio Público, en calidad de administrador único, ¿correcto? Es que no anoté bien a cualquier Sí, sí, circunstancia. sí, sí. Pero solamente para reafirmar errores es válido, sería válido hacer precisiones. Fuera de esos supuestos, no valdría la pena, porque nos podemos meter en un problema que esa aclaración sea lo que se tome en cuenta para la vinculación a Sí, proceso. sí, entonces, pues ahí está el consejo del maestro con toda esta experiencia como juzgador. Eh, digamos, este estándar de razonabilidad respecto de lo que son la vinculación a proceso, que tiene mucho que ver con este ejercicio de razonamiento lógico que tiene que hacer un juzgador para poder decir, bueno, pues aquí me parece que sí hay un hecho que tiene y que parece, como dicen por ahí, ¿no? Caminas como pato, ¿no? Haces como pato. Entonces, pues, ¿qué eres? Seguramente eres un pato, ¿no? No vas a ser un perro, ¿no? Creo que es como esa analogía un poco chusca, si me permite, en cuanto a decir, bueno, aquí esto tiene la apariencia, ¿no? Tiene la apariencia, parece un delito y muchas veces, por eso los jueces tienen esta facultad de decir, oye, Ministerio Público, pues no hiciste la calificación adecuada de ese hecho y ustedes pueden corregirle la plana, ¿no? Que ahora también se les acusa Sí. mucho, ¿no? A los jueces, y le está corrigiendo siempre al Ministerio Público. Esta parte, digamos, en dónde la situamos para poder obtener un auto de no vinculación a proceso, ¿estaría asociado como con algún tema de sobreseimiento principalmente? El tema del estándar de prueba de la vinculación a proceso siempre va después de la valoración. Algo que me encanta explicarles a mis alumnos cuando les explico qué es un estándar es, imagínense el juego del Superman en Six Flags. Viene una reglita donde dice tienes que llegar hasta 1.20, no sé cuánto sea actualmente, 1.20 para subirte al juego. Si tú mides 1.10, no puedes subirte. Si mides más de 1.20, entonces te subes al juego. Eso es un estándar en hasta dónde tiene que acreditar el Ministerio Público en ese momento. Si no logra cumplir con este test de racionalidad, con esta suposición razonable, es una no vinculación. ¿Hasta qué punto podríamos relacionarlo con un sobreseimiento o no? Aquí sí hay que distinguir este apartado. Cuando hay un sobreseimiento es porque 100% se acreditó una causa de exclusión del delito o alguna de las hipótesis del 320 del Código Nacional. Pero acreditar 100% que el hecho no se cometió. Si es posible que el hecho no se cometiera porque es más probable la versión de la defensa, entonces probablemente el asunto regrese con el Ministerio Público Sí. para que sigan investigando. ¿Cómo establecer este estándar dentro de la vinculación? La doctrina nos lo dice de dos maneras. Uno, si el Ministerio Público tiene una historia que es congruente, consistente en sí misma, ya hizo el primer check. Y el segundo check es si la versión de la defensa es igual de creíble, tendrías que no vincular, porque la suposición razonable es que sea un poco más creíble la del Ministerio Público. Si están al mismo rango, la regla indica en ese estándar de prueba no vincular. Lamentablemente vemos criterios el día de hoy, incluso en tesis, donde se dice, si son 50 y 50, vinculas. Supongo que si esas personas que emitieron la tesis estuvieran ¿Detenidas? detenidas, pues seguramente sí dirían, no, espérate, está al mismo rango de credibilidad. Y más en delitos de prisión preventiva oficiosa. A veces olvidamos que estar un día en prisión te cambia la vida. Sí, sí, Y sí. es lamentable que muchas personas estén padeciendo
el hecho de estar privados de su libertad, tanto por este tipo de estándar como por medidas cautelares como la prisión preventiva oficiosa. Maestro, el dolo en audiencia inicial, por ejemplo, que es todo un temazazo, ¿no? Porque dice, no, el dolo no se analiza para efectos de una vinculación a proceso. ¿Cuál es su postura en relación con Sí. eso? Esa postura de no acreditar el elemento subjetivo dolo o culpa en auto de vinculación a proceso deriva de una tesis de la Corte en donde la Suprema Corte de Justicia nos dijo: en el auto de vinculación a proceso no es necesario acreditar los elementos objetivos, subjetivos, normativos del tipo penal, porque eso es propio de un juicio de tipicidad, eso dice la Corte. Siempre invito a todos y a todas a que hay que leer la tesis, sí, pero las ejecutorias también. Y la Corte dice en la ejecutoria: con esto me quiero referir a tienes tú una libertad de método. Tú puedes encuadrar el tipo penal de cualquier manera, no tienes que hacerlo como si fuera sentencia. Pero hay tipos penales que sin dolo ya no es delito. Claro. Sobre todo en asuntos de servidores públicos, delitos contra la administración de justicia, fraude, robo. Si no hay dolo, no hay delito. Sí considero que es importante al menos establecerlo de manera a estándar de suposición razonable y especificar qué tipo de dolo para que la persona sepa de qué se defiende. Yo puedo decir doloso, sí, pero a lo mejor no es lo mismo un dolo eventual que un dolo directo. Establéceme cuál. Conocí y quería, o prevé y acepté. Preví y acepté. Sí es muy importante, en mi opinión, establecerlo, porque eso te puede incluso marcar la diferencia en una medida cautelar o en una suspensión condicional del proceso, porque el margen de la pena cambia si es culposo, Sí. así es doloso. Yo creo que es indispensable. Y por ejemplo, en ese análisis a mí me recuerdo, por ejemplo, un asunto donde le atribuían a una persona pues el transportar unas mercancías, ¿verdad? Y que eran contrabando y todo esto. Pero a él lo llevan a la aduana, él está ahí, hasta ayuda, ¿no? Para que se haga toda el desembalaje de las mercancías, lo dejan solo, ahí como 1 hora, 2 horas, ahí se queda esperando. Entonces, cuando se reprodujeron los videos ante el juez, yo le decía, ¿usted cree que esta persona sabía que traía esas mercancías eran contrabando, que lo estaban usando él, como se dice, como mula nada más, ¿no? Eh, un hecho que estás viendo ahí específicamente, dice, no, bueno, es que eso no lo tengo que analizar ahora. Estaba ahí y las traía. Y me voy sobre eso. Y yo me quedo pensando mucho, porque los clientes a uno se lo dicen, ¿no? Ujú. Ahora que está usted de este lado de la defensa, seguramente ya se enfrentará a esa parte de que a veces los defensores, yo es algo que he experimentado, el propio cliente a uno le da esta luz, ¿no? Es esto, es aquello. Oye, pero ¿por qué no lo dijiste en audiencia? Es que yo te lo dije a ti y ahora con las obligaciones que tenemos del 117, y me refiero, por ejemplo, a esta parte de la pasividad de la defensa también, en donde dice, bueno, tú tienes la obligación de llevar pruebas, ¿no? Ujú. Dice el código, cuando sean necesarias, claro. Si no son necesarias, pues no tendría Claro. sentido, ¿no? Entonces, por eso la importancia, ¿no? De esta incorporación de pruebas y que al final uno como defensa pues va alegando cosas en las audiencias y a veces uno sabe que no le va a ir tan bien, a lo mejor con lo que uno está alegando, Sí, y sí. uno tiene que enfrentarse a veces a que como defensor te descalifican ahí en la propia audiencia, ¿no? Sí, y hay muchos jueces que les encanta humillar en las audiencias Sí, al defensor. Es que usted no sabe. Y el problema es eso, que muchas personas creemos que por pensar diferente a mí, ya no sí. sabes, ¿no? Claro, todos te pueden aportar, incluso jueces de carrera que tengan 20, 30 años, claro que van a seguir aprendiendo del abogado postulante. No podemos tener o creer que sabemos todo y lo que aportamos ahora desde este lado es lo que va construyendo el derecho. Es que es la forma de cómo lo dicen Ujú. también, ¿no? Sí, O sea, es la forma, porque al final del camino es, bueno, el abogado está diciendo esto, no estoy de acuerdo, a mí no me convence el argumento, yo creo que esto es o es lo que voy a resolver, pero más allá, como dice usted, de humillar, ¿no? Porque luego resulta, a mí me ha pasado, que me han regañado en audiencia, eh, y luego uno promueve las apelaciones o uno promueve los amparos y les gana.
¿no? Sí. Pero uno ya salió regañado, ahí estigmatizado de la propia audiencia, y luego también sería bueno que a uno le hicieran esa restitución, decir, oye, me regañaste en audiencia y mira, resulta que en el amparo el que estaba mal eras tú, ¿no? Y más como postulante sí te impacta porque dicen, ay, pues el abogado no sabe, ¿no? Sí. No, pero siempre el respeto debe permear en todos ¿No? lados. Sí, bueno, maestro, ahora, la etapa intermedia, ¿cómo preparar la etapa intermedia? En la etapa intermedia tenemos que enfocarnos 100% en la pertinencia y en la idoneidad de nuestros medios de prueba. Ahí el debate, muchos escuché en algún momento que decían, es una audiencia de mero trámite, cuidado con esas expresiones, no es de mero trámite, porque la audiencia intermedia nos va a definir cómo va a estar la cancha en juicio. Si yo en la intermedia dejo que pase todo lo del Ministerio Público y yo no oferto nada, pues yo ya voy jugando así un partido de fútbol en donde yo tengo que meter el gol hacia arriba. Sí. Y es importante trabajar mucho en la exclusión, ver qué áreas de oportunidad tengo en los medios de prueba del Ministerio Público para excluir, pero de manera estratégica, porque hay medios de prueba en una entrevista, por ejemplo, o en un dictamen, que puedo ver áreas en las cuales yo puedo trabajar y que me pueden servir de ese dictamen. Sí hay que trabajar mucho en esa parte y en hacer buenas entrevistas. Con nuestros testigos, con nuestros peritos, sí tenemos que tener mucho cuidado de a qué perito contratamos, porque es obvio, difícilmente si contratamos un perito va a dictaminar en nuestra contra, es una realidad, pero eso no va a demeritar su valor. Tenemos que concentrarnos en dos cosas. En periciales, concentrarnos en identificar bien en nuestra pericial quién es el perito y la metodología. Y cuando hablamos de testigos, buscar siempre que sean testigos directos y al mismo tiempo que a través de sus entrevistas podamos aumentar su grado de fiabilidad. Tratemos de evitar caer en la sobreabundancia, en que sea innecesario o en que sea impertinente. Sería una estrategia muy general de cómo trabajar una ¿Y audiencia cómo ve intermedia. usted el estado actual? Porque, por ejemplo, yo, algo que he notado y lo tengo que decir es como que se le da más valor a los peritos oficiales. Ese estigma lo traemos desde el sistema tradicional. Ujú. En las sentencias del sistema tradicional, vamos a ver que decía, es un perito oficial y cuando se valora el de la defensa dice, pues ya trae un sesgo porque lo contrata la defensa. Aquí la valoración racional de la prueba ya nos indica eso. Tenemos que valorar solamente dos aspectos de la pericial, obviamente con sus subdivisiones. ¿Quién es el perito? O mejor dicho, como dirían autores como Carmen Vázquez, las credenciales del perito. ¿Qué ha estudiado? ¿Lo han sancionado? ¿Qué experiencia tiene en la teoría? ¿Qué experiencia tiene en la práctica? ¿Cuántos dictámenes han sido refutados en otros juicios? Y por otro lado, la metodología. ¿Qué método empleó? Porque muchos peritos dicen observación. Bueno, pues creo que es lo mínimo que se le pide a cualquier persona, observar, o cuando dicen deductivo, inductivo, sí, Y pero ni entienden la diferencia. exacto, pero ¿cómo lo aplicas? También tenemos que establecer cuál es su grado de fiabilidad de esa pericial, por su probabilidad de incurrir en un error, que si tienen algún tipo de sesgos, sí hay que ser muy, muy cuidadosos y lamentablemente el día de hoy sí seguimos diciendo, como es tu perito, no vale, porque seguramente tú le pagaste. Pues sí, es normal, es natural. Oye, y maestro, perdón, ¿y qué criterios usa el maestro César ahora como postulante para contratar a un perito? Los mismos, ¿Eh? porque a final de cuentas sí necesitamos llevarlo al siguiente nivel. Algo que a mí me ha servido ahora que estoy desde el lado del litigio es, imagínate cómo vas a resolver. Imagínate si fueras tú el que resolvería este asunto, ¿qué buscarías en ese perito? Ah, busco que sea alguien acreditado en la materia. Busco a alguien que sepa no sentirse nervioso en una audiencia. Busco a alguien que a mí me lo explique con palabras simples. Si yo lo entiendo, entonces probablemente ya sea una manera de comunicación efectiva con los demás. Y cuando digo yo lo entiendo, no se refiere a que conozca todo, sino me refiero a que si el testigo me lo puede pasar a mí en un lenguaje simple, Claro, algo que yo no sé, ya, vamos de gane. sí, sí, porque yo lo que he visto y lo que me ha tocado, la verdad, con algunos peritos, es precisamente que, pues a veces le endulzan a uno el oído, ¿no? Como defensor, y te dicen, y ahí vas tú, decía mi abuelita, como el borras, ¿no? Con un perito, y yo ahora soy muy cuidadoso y lo que hago es, oye, pero a ver, muéstrame algunas sentencias donde hayan valorado tu dictamen, muéstrame algunas audiencias donde hayas participado, y el eterno, digamos,
el contrainterrogatorio, ¿no? El eterno, digamos, enigma, ¿no? Del defensor. ¿Cómo contrainterrogar a un perito? ¿Sobre el dictamen o sobre lo que no está en el dictamen, maestro? Y allí es algo que pasa mucho como postulante es, cada juez tiene su código nacional, cada juez dice, aunque diga el código eso, a un perito uno le puede preguntar cuestiones hipotéticas. Tú le puedes preguntar al perito, a ver, en un asunto con estas características, y eso lo permite el código, y hay jueces y juezas que te dicen, no, no, eso no forma parte de los hechos, no, pero es que el código lo permite. Tenemos que, pues no batallar con eso, sino aprender de eso. Tenemos que seguir aprendiendo de eso. Y en cuanto al contrainterrogatorio, regla de oro para aquellos chicos que están comenzando en el litigio y también, ¿por qué no?, en la función judicial. En el contrainterrogatorio no preguntamos si no sabemos la respuesta, porque la respuesta nos puede perjudicar. Esa es una regla de oro en el contrainterrogatorio. Yo sé la respuesta y por eso la pregunto. Porque a diferencia del interrogatorio donde el objetivo es la obtención de la información, en el contrainterrogatorio el objetivo es el control de la información. Siempre hay que ver qué áreas de oportunidad tenemos de esa pericial y preguntar solamente de eso, caso por caso. Maestro, ¿qué hacemos con los alumnos del Colegio Comprender que están interesados en seguir sus enseñanzas? ¿Vamos a hacer un curso? ¿Qué les vamos a enseñar, maestro? Pues a mí me encantan mucho los temas de litigio, como pudieron haberlo visto, espero haberlo transmitido. Me encanta mucho también la filosofía del derecho, es una materia que imparto incluso a nivel licenciatura. Y también, ¿por qué no teoría del delito? Entonces estamos, pues ya seguramente que el doctor nos diga y estamos listos para algún curso que contemple a lo mejor alguna de las etapas, filosofía de la pena, no lo sé, criminología mediática también me encanta y creo que va a apoyar mucho en su formación. Obviamente, pues trataremos de tener la máxima calidad en este tipo de cursos para que ustedes se sientan contentos tanto con el proceso y, ¿por qué no, con el resultado? Debería ser con el resultado. Sí, Yo encantado, doctor. no, porque fíjense todos ustedes que el maestro, ya para ir cerrando con esta intervención, pues el maestro es un abogado muy joven, como es un hecho notorio, dirían en las veces, es un abogado muy joven, y y yo creo que los jóvenes abogados tienen que tener este tipo de mentores, este tipo de profesionistas que son capaces de llevarlos a niveles de excelencia con base en un entrenamiento, con base en honestidad, con base en teoría, en práctica. Entonces, yo estoy muy agradecido porque el maestro César Hernández ha participado ya con nosotros en el colegio y como ustedes ven, él es muy generoso con el conocimiento y siempre ha sido un gusto, un placer poder tener una charla con él para todos ustedes acá en el Colegio Comprender. Maestro, muchísimas gracias por su participación, por haber venido. Un mensaje final que nos quiera dejar. Primero, agradecer al Colegio Comprender la invitación. Estoy muy contento de estar aquí y claro, bienvenidos los cursos. Para los jóvenes estudiantes, algo que les quisiera transmitir siempre es no tengan miedo, equivóquense antes de estar ya en un escenario real. Es el momento de equivocarse, de seguir aprendiendo. La persona que nunca se ha equivocado es una persona que poco ha aprendido. El aprendizaje solamente se da si nos equivocamos y a base de tocar puertas, a base de estudiar, prueba y error, prueba y error. No podemos experimentar con la libertad de las personas y por esa razón cursos que hace Colegio Comprender, capacitaciones de esta naturaleza y donde su servidor con todo gusto pueda aportar en la poca o mucha experiencia que ya he podido tener y, ¿por qué no?, también que aprendan de los errores que he cometido, es algo que espero pueda ayudar mucho en su formación. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, a usted es fundamental lo que acaba de decir el maestro. Y acuérdense, estamos en el Colegio Comprender, en donde eres lo que haces. Hasta la próxima. Cuídense.